El pasado 12 de abril, Actualidad Agropecuaria compartió en General Pinedo, provincia del Chaco, una charla informativa sobre químicos tóxicos de exposición diaria, a cargo del doctor Fernando Manera. Toda molécula química fue diseñada para ser utilizada de una forma, para obtener el beneficio. Por eso se lo investigó y dice quien la fabricó cómo se la tiene que usar. Ahora, si el humano la va a usar incorrectamente, en lugar de obtener el beneficio, vamos a obtener la parte negativa. Tanto sea un fitosanitario, un antibiótico, un detergente, un desinfectante. O sea, todo químico es un tóxico en sí si lo uso en forma incorrecta. Esto pasa con el campo. El campo, yo tengo una serie de productos que están probados su uso como tiene que ser usado. Hay una ley que dice a qué distancia se tiene que aplicar, con qué concentración, con qué viento. Si yo hago eso con los picos como corresponde, antideriva y todo, el riesgo que tengo es bajo. Pero a mí me preocupa muchísimo porque lo del campo se sigue hablando mucho, pero me preocupa mucho lo que pasa dentro del hogar, donde tengo una gran cantidad de químicos que son de uso agronómico, que algunos los utilizo para matar los piojos en la cabeza de los chicos y nadie me lo dice nada. Y lo estoy usando hasta 40 o 50 veces más concentrado que su uso rural. Y también cuando utilizo los mismos productos de uso rural dentro del hogar para el control de los insectos. Tengo que usarlos porque tengo que controlar los insectos, pero ¿cuál es el problema? Estoy utilizando sin que nadie me diga nada y la propaganda que me hace la televisión me incita al mal uso. O sea, está la ventana abierta, un monstruo aparece y la mujer agarra el tarro de Ray y tira por arriba de toda la familia intoxicando a todo el mundo. O sea, así no es como se usa. Sí hay que saber bien cómo se usa y de esa forma yo puedo lograr el beneficio y no lo negativo del químico. Hoy, por eso yo lo fui explicando, saltando de una cosa a otra, tengo los químicos en los alimentos, con los conservantes, acidulantes, y cuando antes ande dando vuelta, termina en nuestros alimentos. Están permitidos, pero hay una determinada concentración, que si yo supero esa concentración, paso de lo que es algo positivo a algo negativo, por lo cual es muy importante tener los conocimientos. Como en todo, la educación pasa a ser clave. La educación de la persona que maneja el químico, siempre sostengo, el problema no está en los químicos, el problema está en el que usa el químico. Sea en el campo que sea que lo esté utilizando, en el hogar o en el campo o en una clínica como medicamento, si lo usa incorrectamente, vamos a tener el efecto negativo. ¿Qué pasa con los plásticos? Y bueno, justamente estamos rodeados de plásticos hoy en día. Bueno, con los plásticos estamos teniendo un problema muy complejo. O sea, hay dos químicos, el bifenol y el estalato, que provienen del mundo plástico. Hoy hay que comenzar a ver todos los recipientes. Debajo de los recipientes plásticos tiene que tener un triángulo con un número que va del número 1 al número 7. Los plásticos que tienen el 1, el 2, el 1, el 2, el 4 y el 5 son plásticos de bajo riesgo, pero que tiene el 3, el 6 y el 7, mejor olvidarse. Y ahora una persona me hizo una pregunta muy correcta, donde qué pasa en una botella plástica, que ahora está en boga, la da vuelta y no tiene ningún número, y dice, recipiente hecho con plástico reciclado. Se ha demostrado que los plásticos reciclados no deberían ser utilizados en alimentos, ni envasados de agua ni alimentos, porque se le ha demostrado que tienen más de 100 productos químicos que terminan contaminando a lo que están conteniendo. Realmente un tema muy complejo. Señores, la gente que nos está viendo en este momento, si ve un recipiente que dice plástico reciclado, tiene un alimento, tiene un agua, por favor, no lo consuma. Hay que tener en cuenta la vinculación del campo. Estamos en una zona de campo y hay productos agroquímicos que se utilizan y muchas veces las poblaciones que están tan cerca de las zonas de campo, de los cultivos, dicen, bueno, pero no, los del campo no están envenenando. ¿Es así? No, no es tan así. A ver, si la persona que trabaja en el campo lo hace como corresponde y tiene que ser, no hay peligro. Acá yo estoy viendo que suelen estar pidiendo medidas de extensión, de no aplicación, de 1000 metros, de 1500 metros. Una locura. En el mundo no hay zonas de exclusión. La Comunidad Europea, Francia, los ambientalistas franceses pidieron 150 metros de zona de exclusión. El 1 de enero del año 2020, o sea, hace un año y pico, Francia dio 10 metros de zona de exclusión
para lo que es cultivo arbóreo, cultivo alto, y 5 metros para cultivo de piso. Esa es la zona de exclusión de la Comunidad Europea, Francia. Los demás países, ninguno tiene zona de exclusión. Y sin embargo no tienen problema. Y los fitosanitarios que usamos acá también lo utilizan allá. Para hablar tanto, el famoso glifosato, se ha extendido su utilización ya hace 3 años para que vence y va a haber una nueva revisión en agosto del año 2023. O sea que hoy el glifosato se utiliza en Europa, en todos los países. ¿Y qué pasa justamente con la posibilidad de que genere algún tipo de cáncer el glifosato? Bueno, con respecto a eso, la Agencia Internacional del Cáncer, la IARC, ha demostrado que es 2A. 2A es probablemente cancerígeno. Y después que dijo esto, que todo el mundo salió diciendo que es cancerígeno, no que es probablemente cancerígeno, sigue explicando la misma IARC diciendo que es probablemente cancerígeno para linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es un solo tipo de cáncer que en la provincia de Córdoba lo tenemos estudiado, que está 9º en el caso de los hombres, primero el de próstata y 9º el linfoma no Hodgkin, y en el caso de las mujeres el primero es el de mama y el 10º es el linfoma no Hodgkin. O sea que no hay una vinculación directa del glifosato con lo que es el linfoma no Hodgkin, porque la misma IARC, no yo, la IARC dice que hay limitada evidencia. Seguimos en Actualidad Agropecuaria, participando de la charla sobre químicos tóxicos de exposición diaria, reunión convocada por diversas entidades vinculadas a la producción de la provincia del Chaco. Campos de aquí de la zona, necesidad de la aplicación de productos para mayor producción. Hay productos nuevos que tienen que ver con, que son ecológicos, insecticidas ecológicos. ¿Por qué nos habla sobre esta familia de insecticidas? Sí, bueno, son productos biológicos que no por ser biológicos inocuos, sí tienen muchísimo menos riesgo y uno puede trabajar mucho más tranquilo. Uno quiere decir, no es que trabaje despreocupadamente por usar un producto de menor toxicidad, tiene que preocuparse para hacer las cosas como tiene que ser, pero hoy trabajar con productos biológicos significa disminuir los riesgos químicos casi totalmente, pero cuidado que pueda haber un riesgo biológico. Todo producto biológico de alguna forma tiene poco de ser vivo, por así decirlo. Por eso hay que ser cauto, pero vamos avanzando cada vez más a nivel rural, por así decirlo, a nivel de producción, cada vez con productos de menor toxicidad. Hace 10, 15 años atrás vos veías las bandas de utilización, había banda roja, había banda azul, banda amarilla y algo de banda verde. Hoy vemos que prácticamente todo es banda verde, la roja desapareció y todo. Entonces hay una tendencia a que todos los productos fitosanitarios van siendo cada vez menos tóxicos, cada vez menos riesgo. La realidad es esa. Por eso la preocupación mía, que muchos productos estaban prohibidos en el campo agronómico de décadas, como el lindano, y todavía en medicina lo seguíamos utilizando al lindano para matar los piojos en las cabezas de los chicos. Tuve que presentar una demanda al Defensor del Pueblo de la Nación para que le diera el lugar y quedó prohibido en toda la República Argentina. O sea, otro tanto, igual pasó con el malatión, que es un fosforado neurotóxico, también prohibido en el campo, pero lo estábamos usando hasta el 2012 para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. O sea, algo irreal, yo diría. ¿Qué pasa con la tecnología transgénica? ¿Qué perspectiva le da al mundo, a los hombres, justamente la tecnología, la producción transgénica? Bueno, yo creo que hoy el futuro está basado en lo transgénico. Ya hay demostrada evidencia de que primero que es inocuo y aparte que nos da mucho beneficio. Hoy lo transgénico, por ejemplo, nos permite tener insulina para los diabéticos sin que se formen anticuerpos, porque la insulina se hace con animales que se lo han modificado transgénico y es como si fuera insulina humana. Entonces no genera un rechazo con el
el tiempo. Y así un montón de productos. Hoy tenemos un tomate que está modificado genéticamente y colabora con disminuir la presión arterial. Y así muchísimo. Hoy tenemos, a través de la modificación genética, se ha permitido que cultivos que eran exclusivos de una determinada zona, que tenía determinada humedad, determinado suelo, hoy con esa modificación permite cultivarse en climas más secos, con distintos deficientes en el piso. Entonces todo eso se va formando hoy con lo transgénico, eso va permitiendo una evolución. Hoy lo transgénico no es que esté creando un monstruo y que yo voy a comer eso y eso me va a traer problemas. Más, hoy yo me animaría a decir que en el mundo casi no hay ningún alimento que ya no haya sido modificado genéticamente, o por la naturaleza en sí, a través de varios siglos, o por el ser humano. ¿Por qué no nos comenta un poco lo suyo, su vida? Porque, bueno, sabemos de que, bueno, mucho tiempo investigando para, bueno, hablar sobre una realidad, pero con hechos. Bueno, yo comencé por allá por el año 99, 2000, y la verdad es que me fui derecho a los agroquímicos porque se hablaba que nos estábamos muriendo todo por culpa de los fitosanitarios. Entonces, bueno, yo me fui para el lado de los agroquímicos y la sorpresa grande que me llevé la gran cantidad de uso que teníamos dentro del hogar sin que nadie nos dijera absolutamente nada, y después ir viendo y controlando cosas que en la provincia de Córdoba habían dicho que había aumento de enfermedades como cáncer en algunos lugares como Barrio Tuizangó o en Monte Maíz, y después que la provincia de Córdoba ha asignado una partida muy importante económica y con profesionales de primera línea que llevan más de una década estudiando todo, se demostró que eso no era así. Entonces yo creo que, bueno, yo fui evolucionando en esto, fui estudiando mucho sobre este tema y bueno, yo iba a dar charlas, conferencias y bueno, todo el mundo terminó pidiéndome que escribiera, porque charlar 1 hora y media, 2 horas no alcanza. Entonces, bueno, terminé haciendo un libro que se llama Una amenaza invisible, que bueno, me impactó muchísimo a mí, porque en un año se agotó la primera edición, hicimos la segunda edición, en 2 años se agotó, y ahora estamos con la tercera edición, y ya me avisaron que bueno, que vaya preparando para el año que viene la cuarta, y cada vez se va viniendo más grande, así que el mismo editor me decía, mirá, vas a tener que hacer 2 libros, porque se hace demasiado grande y se va a encarecer demasiado. Así que, pero bueno, yo estoy muy conforme y porque me siento útil con el trabajo como profesional, ya a mis 71 años, el momento del ocaso del profesional, de poder lograr ser útil en la vida, ¿no? De poder colaborar con los profesionales jóvenes para marcar un parte del camino para que otros puedan pasarte por arriba como un puente y se puedan proyectar más para el futuro, logrando una mejor calidad de vida para todos.